Yo tengo mucho talento, sé hacer 10 cosas a la vez. La colada y coser, jugando Bienvenidas a la Manolitas, play Manolites con y el Manolites, nene. Manolitos y Manolitos a este ratito a la fresca. Hoy estamos en la cocina de una Manolita con la que ya hicimos una especie de prueba de Manolitas a la fresca, porque es como nuestra hermana mayor. Entonces le dijimos, Elena, cariño, ¿no haces con nosotras un programa para ver qué tal? Y que algún día verá la luz. algún día seguro que ve la luz, porque está grabado, está ahí, pero que no hemos sacado todavía porque nos guardamos cosas ahí en la recámara para hacer especiales. El caso es que Elena Aljarilla es una periodista que es nuestra hermana, es Manolita de honor, por ser de las primeras a las que le hemos contado esta historia, por ser la primera que dijo a muerte con las Manolitas. Y hoy venimos para hablar de un tema súper emotivo, vamos a decir, con ella, porque se lo debemos. Se lo debemos a ella y a todas las Manolitas. Y creemos que va a ser un programa súper especial. A nosotras nos pone un poco el pelo de gallina, Sí. por lo mucho que queremos a esta Manolita. Y lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a Elena Aljarilla. Bienvenida a las Manolitas a la fresca. Muchas gracias, chicas. Encantada otra vez de abriros mi cocina y mi corazón, a ti, a vosotras y a todas las Manolitas. Fenomenal. Pues, a ver, con Elena, Bájate el micro. yo tengo una pelea con el micro que parezco nueva. Oye, ¿qué le pasa al micro? Es que lo tienes muy alto. Entre Entonces, eso y que yo chillo un poquito, pues es lo que tenemos. pues es- Ahora ya, ay, mejor. fenomenal. Vale. ¿Y ahora? Es que si no me quedo sorda. Pues eso, que volvemos a la cocina de Elena Ujú. y en esta ocasión para hablar con ella de cáncer. Y queremos decirlo así porque creemos que es un tema al que hay que ponerle nombre, al que hay que visibilizarlo. Y creemos que la historia de Elena es una historia que se tiene que contar, como la de otras muchas mujeres, de la que no se habla, porque es hablar de cáncer, de enfermedad, de muerte, de dolor. Y creemos que hay que ponerla sobre la mesa y que hay que quitar muchos tabús sobre ello. Así que muchísimas gracias, Elena, por abrirte con nosotras a corazón abierto. De verdad que es importante hablar de estos temas, está a la orden del día, todas conocemos a alguien. Cuando oyes la palabra cáncer da mucho miedo, mucho miedo. Todavía sigue significando muerte en muchos casos, o dolor, o en cualquier caso un proceso muy duro, y sientes que la tierra se te abre un poco en los pies, pero es muy importante hablar de cáncer, de dolor, de miedo y de muerte también, y de vida. Sí. Y de vida. A ver, en tu caso, tú eres periodista, has estado trabajando en Bruselas un tiempo, ahora ya llevabas unos años aquí y bueno, tenías tu trabajo después de unos años ahí convulsos que tenemos un poco todas, ¿no? Postmaternidad, en los que parece como que no encuentras tu sitio, ahora habías encontrado tu sitio y de hecho sigues conservando tu empleo. Que era como el culmen, ¿no? El decir, pues he encontrado un sitio donde estoy guay y tal. Y en septiembre del año pasado, sí, te diagnostican de un cáncer de estómago, ¿no? Bueno, colon. es un tumor, en mi caso el diagnóstico es un tumor neuroendocrino. Son unos tumores muy raros que llevan diagnosticados hace relativamente poco, hace unos 20 años o así. Y son tumores que están asociados al páncreas, en la mayoría de los casos, al estómago, al hígado o a los pulmones. En mi caso, el más frecuente es el del páncreas. Entonces, el tumor primario parte de páncreas y mi diagnóstico pues, es efectivamente terrible porque
me diagnostican un tumor grado 3, que es el máximo, irresecable, que esta palabra llega a nuestras vidas, que traducido al castellano es que no se puede operar, inoperable, por la zona en la que está. Es un tumor de gran dimensión, no es que lo diga yo, está puesto en todas partes, tumor neuroendocrino gigante. Mide 12 por 15 por 18. Esto es una cosa así. Situado en una zona muy complicada porque está en todo en medio del aparato digestivo y es una zona por la que atraviesan las principales venas vitales. La vena cava, la vena aorta, la vena porta y mucha vascularización, mucha sangre, mucha vena. Entonces lo hace... el diagnóstico. Yo entré en el hospital con lo que pensaba que era una deshidratación y agotamiento y me dicen que no. Entré con estos tumores, lo que hacen es que te disparan, producen unas hormonas que te disparan el calcio. O sea que yo entré con una hipercalcemia muy alta, con los riñones prácticamente colapsados. Pero claro, yo solamente estaba muy cansada, no me dolía nada, Ya. ni nunca me dolió nada. Y en abril me había hecho una colonoscopia. Entonces estaba todo bien. Entonces, buscando un poco el origen de esta hipercalcemia, se encontraron con el monstruo, con el bicho, Vaya. y era pues francamente de un tamaño muy muy grande. Y entonces, bueno, pues yo ingresé en la planta de medicina interna y la doctora no sabía cómo enfrentarse a semejante noticia. Y lo hizo muy mal, francamente mal. En oncología, nosotros empezamos a respirar cuando ya por fin estuvimos en oncología, cuando nos atendió por la primera vez la oncóloga, empezamos a llamar las cosas por su nombre y a pensar de otra manera. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con este médico? Bueno, nunca es fácil Dar una noticia así. dar una noticia así y además fue una de estas olas del COVID y mi planta estaba cerrada, yo no podía tener visitas y ella gestionó muy mal la comunicación y claro, yo le tuve que pedir que por favor, me hicieron una endoscopia con biopsia y ahí salió, ¿no? Entonces pues me lo soltó a bocajarro ahí. Sin anestesia. Digo, bueno, ¿ya se sabe algo de la endoscopia y de la biopsia? Pues hemos encontrado un tumor muy grande, que pinta muy mal. Y dije, Vaya. Sí, vale, pues nada. Y dije, por favor, si pudiera pasar mi marido. Porque estabas tú sola. Sí. O sea, te da la noticia a ti sola. A mí sola. Sí, dije, por favor, si pudiera entrar. Ya sé que tenemos unas restricciones muy estrictas de COVID y que la planta está confinada, pero por favor, porque me voy a volver loca. Es que me estás diciendo ahora mismo que mi vida se va a la mierda. Sí. Y básicamente, o sea, me lo has soltado así, estoy sola y no tengo dónde agarrarme. ¿no? Dónde agarrarme. Luego, la verdad es que esos días me sirvieron también de vaciado mental y de duelo. Yo siempre digo que son mis días del duelo, porque lloré, pataleé, sin filtro y sin nadie, ¿no? Me pregunté 1000 veces por qué a mí, por qué con la de mamarrachos que hay en el mundo no le pasaba a alguien, que nosotros ya habíamos perdido a mi padre de cáncer, cómo era posible, que tenía 2 niños, que por qué, y bueno, pues me imaginé todas esas cosas, toda la gente de la que me tendría que despedir, no podía pensar en mis hijos, no, me imaginé a mi marido leyendo mi epitafio en unas líneas para mí en el funeral, lo que me gustaría a mí que dijese, o sea, fue un momento de duelo y de locura y de negrura para pasar.
todo ese trance, ¿no? Y las noches eran terribles de llorar, de escuchar música, la música que querría que me acompañara, que no se me olvidara. Claro, porque hay que decir Que te dijeron que te morías y que te morías en un tiempo muy corto. Bueno, no te dicen que te mueres. De hecho, lo peor de eso fue la poca información, porque es mucho más tranquilizador cuando ya tiene nombre, tienes sitio, tienes lo que te digo, cuando ya la oncóloga nos recibió, ¿no? O sea, pero esta señora lo único que me dijo es que tenía un tumor muy grande que pintaba muy mal. Y ahí se quedó. Con lo cual tu cabeza... Y ahí ya tu cabeza exactamente es la que... Te pones en que luego el diagnóstico confirmaba las peores noticias, ¿no? Pero supongo que los oncólogos están hechos también de otra pasta y de otra forma, ellas saben cómo transmitir y cómo... Yo lo primero que llegué, cuando llegué a la oncóloga, lo primero que le dije es como, ¿cuánto tiempo me queda? Claro. Y me dijo, pues no lo sé. Claro. Bonita, no lo sé. Pero ahora mismo no es una pregunta que tengas que hacerte. Nos dijo que le ponen un nombre, nos explicó con un esquema. Me dijo, ¿sabes? Ese tumor, ese cáncer tan malo de páncreas, tan malo, ese no lo tienes. Y dije, mira, esa es la buena noticia. Y la mala... Y entonces nos dijo, bueno, pues que eso que era muy grande, pero que bueno, que teníamos que ver. Había que ver que íbamos... Era tan grande que de hecho íbamos a ver si era todo el mismo tipo de tumor o había varios, porque realmente era una masa, que le llaman así, una masa tan grande, que bueno, me programó otra biopsia en otro punto del tumor y nos dijo que íbamos a empezar ya directamente con la quimio, que era una quimio en pastillas, que eran 14 días de pastillas, 14 de descanso, que me iban a explicar todo y que en principio por un estudio que me habían hecho ya de toxicidad no me iba a sentar muy mal y que entonces que tenía que hacer vida lo más normal y lo más y lo mejor posible, ¿no? Dadas las circunstancias, aprovechando el tiempo que estuviera bien. Y sobre todo lo que nos dio, cuando salimos Joan y yo de la oncóloga, lo que nos dio fue un camino a seguir, porque la otra, con su cero tacto y su menos información, no daba no aventuraba más camino que el de morirse. Claro. La oncóloga pues también no nos dijo, bueno, ella utilizó las palabras, bueno, pero también nos dijo que no había metástasis, que eso era importante, nos dijo que era un tumor muy grande que era muy difícil quitar y que por lo tanto se consideraba irresecable. Pero nos dio un camino, vamos a ver, primero te vamos a dar una quimio que vamos a ver si se puede reducir y si se pudiera reducir quizá podría operarse más adelante. Y ese quizás en una circunstancia así es un mundo entero, es una vida entera. Es un clavo ardiendo. Hombre, claro. Es un amarre en medio del mar. Es la esperanza, ¿no? Es la esperanza. Claro. En estado puro. Y Joan cuando entra porque no sé si entra con esta cafre. Joan cuando recibe esa noticia. Bueno, pues yo también soy muy bruta. Y yo se lo dije por teléfono, porque le dije, Joan, me han dicho que tengo un tumor, que pinta mal. Y entonces, en realidad me perdí su reacción. Ya. Luego me he arrepentido muchas veces de tener tan poco tacto con él. No, porque lo he pensado muchas veces cómo tuvo que ser recibir una información de ese tipo, pero en ese momento ya... En esa soledad mía, en esa zozobra, necesitaba soltar. En realidad, bueno, yo siempre le he tenido a él de bastión y claro, luego me he arrepentido muchas veces de mi falta de tacto. Yo no pensé, en ese momento solamente pensé en mí. Claro. Y en esa necesidad de decirle a alguien que... Luego al resto de las personas a las que quiero tantísimo... Se lo dije con un poquito más de tacto,
mucho más, pero un poco más. Y, y tengo 2 grupos muy fuertes, muy importantes de amigas que les mandé un audio diciendo, chicas, las peores noticias. ¿Esto lo digo del tirón o no lo digo? Y esto, o sea, a mí no me ha pasado en un grupo de amigas todavía. Me pasó cuando me lo contaste, pero ya estabas, ya había pasado Lo peor. lo peor, que me dejó, o sea, yo debo decir, a mí me dejó tocada en ese momento, pero hoy... Es que es... Sí, es que el tema es complicado. Pero bueno, yo no me imagino escuchar algo así pues eso, de tu grupo de amigas bueno, a mí me ha pasado hace poco con mi hermano, ¿no? Mi hermano también está ahora con quimio por lo mismo, porque por eso nos parece súper importante un Manolitas así, porque hay tantísima gente viviendo esto y no hablamos de ese proceso desde la naturalidad, ¿no? Y desde la emoción, de todas las emociones que produce a las personas que lo viven y a las que tienes alrededor. Entonces, en el grupo en esos 2 grupos tan importantes en tu vida, esto, ¿cómo lo viven? Pues cayó como una piedra. Entonces te das cuenta, ¿no? Va pasando el tiempo, ¿qué contestas? Claro. ¿Eh? ¿Qué pones? ¿Una carita? ¿Sabes? Un emoji. Sí. Es que no puedes... No. Mierda. No. Entonces, bueno, pues yo entiendo que no se lo puse fácil. Ya. No se lo puse fácil, pero bueno, enseguida organizamos, bueno, pues ahí todas, al final todo el mundo acudió a la fuente más directa y cercana, a Yuan, Claro. Claro, ¿no? Se organizaron rápido, se organizaron grupos paralelos sin mí claro. y alguien que informara, ¿no? Y tal. Bueno, la reacción fue, claro, en shock, porque Sí, sí, es un... Es lo primero que te porque pasa. todo el mundo estaba en shock y yo pues la primera, ¿no? Entonces todo el mundo reacciona con mucho tacto, muy despacito y sin saber, y yo solo les pedí que no me miraran diferente. Claro. Y mi hermano me decía, ¿con la que tienes, en serio es lo que más te preocupa? Digo, sí. Me funde la idea de ver la pena Claro. en los ojos del otro. Y por otro lado, ahora no es una reflexión nueva de ahora, pero lo he pensado mucho, es como que injusto, porque yo me pongo en esas pieles. Cuando te pasa una cosa así, cuando tienes una enfermedad de esta, primero que todo le pasa a toda la familia. Eso le pasa a la familia entera. Pero también le pasa a toda la gente que te quiere y que te quiere muy de cerca, que forman parte de tu vida. Entonces, claro, tú le dices, no me mires con pena, pero ¿y qué hago con la pena? Yo me la muerdo, me la escondo, pero me la como, pero los ojos, los míos no mienten, ¿eh? Claro. Entonces me pregunto, estás coartando, ¿sabes? un poco la emoción. Igual te has venido un poquito arriba, ¿eh? Pero bueno, igual es verdad que todo el mundo hizo un ejercicio muy sano hemos hablado mucho. Y después, también muy bonito después, cuando pues todo parece que se ha encarrilado bien, la gente te habla de su miedo. Claro. Entonces, lo he hablado con diferentes, sobre todo mujeres, ¿no? ¿Cuánto miedo hemos pasado, Elena? ¿Qué miedo hemos pasado? ¿Qué miedo he pasado? Pensé que te perdía. Y bueno, ¿Y cómo gestionar eso, no? Porque evidentemente la persona que está enferma es un drama, pero muchas veces yo creo que hay no sabes lo que tú dices, ¿no? De pronto te llega la noticia ¿y cómo reacciono? O sea, es eso, es decir, no quiero que piense que me da pena, pero ¿cómo hago para estar ahí, pero sin que ella... O sea... Habiendo estado a este lado de la barrera, aún así sigo sin saber cómo
¿cómo podría yo gestionarlo? Yo le pedí, de verdad, no les pedí, pero le dije, me preocupa, bueno, ya contaba con que las tendría de mi lado, ¿no? Que por supuesto es algo que ocurrió, pero bueno, luego hay gente que no lo puede evitar y al final es esa... Yo no lo oculté, a todo el mundo que por X o por Y me preguntaba, o que incluso que me vieron y... ¡Hala, que estás súper delgada! ¿Pero qué te ha pasado? Es que tengo un tumor. Entonces, ¡hala! Ahí te lo gestionas. A ver, es que por un lado yo creo que es bueno naturalizar, o sea, quiero decir, hablar desde la realidad, o sea, porque obviar las cosas tampoco es sano, o sea, el cáncer está ahí y tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que un poco, como es algo de lo que no hablamos habitualmente hasta que te lo encuentras. Claro, pero y yo sí es verdad que o sea, a ver, no al vecino que te encuentras en el ascensor que te dice buenos días, ¿qué tal? No, pero sí, a gente que la que te encuentras, ay, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Es que, tía, y estás muy delgada. Pues mira, sí, es que me pasa esto. Y es como ya me sabe mal decírtelo, pero... ¿sabes? Es lo que hay. Esto es lo que... Pero bueno, yo es verdad que no llegué a tener un aspecto muy demacrado, me encontré siempre bien. Solamente una vez se me olvidó una de las pastillas que tomaba que prevenían las náuseas de la quimio. Se me olvidó y fue la única vez que me he sentido enferma, o sea, porque realmente es como, hostias, o sea, esto sí que es tralla, porque se me olvidó una pastilla por la mañana y yo las pastillas estas gordas más fuertes me las tomaba después de cenar, 2 horas después de cenar. Y digo, joder, me la he tomado por la mañana. Y era la primera del ciclo, ¿no? Y es como, no va a pasar nada, porque ya la segunda sí me la he tomado. Ostras, pues me dio un zurriagazo, por la mañana me levanté y le dije, me acuerdo que le dije a Joan, joder, es la primera vez que me he sentido enferma, ¿no? O sea, esa manera, ¿no? de vomitar. Pero claro, ayuda mucho, lo cuentas desde la serenidad que te da, primero que todo, que no tienes un aspecto demacrado, más allá de que yo soy una persona fuerte que había perdido muchos kilos, ¿no? Y que te ven siempre, te ves en circunstancias buenas, ¿no? O sea, que te encuentras en fiestas o socializando, digamos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues es como, tía, pues es que estás fenomenal. Sí, sí, estoy por dentro peor, pero por fuera, ahí lo llevo, sí. Tú nos has comentado que de alguna manera habías hecho, quizás no a propósito, ¿no? Pero un trabajo importante, ¿no? Durante ese tiempo que estuviste sola en el hospital, porque coincidió con una época de COVID y tal, donde, bueno, tuviste que estar sola en la habitación. Imagino que esos momentos, que luego probablemente son los que te han podido llevar a hablarlo y a hacerlo con otro tal, pero imagino que esos momentos en los que estás sola y en los que tienes que hacer ese trabajo personal tuyo de asimilación y demás, complicado. Yo de todo el proceso, sin duda, lo más duro fueron esos días. Estuve en el hospital 12 días, yo entré un domingo bastante groggy, tardé un par de días en estabilizarme, como el miércoles o el jueves me dijeron que me habían encontrado el tumor. Y todos esos días fueron un infierno personal muy, muy duro. Muy duro. Fueron, sin duda, los peores días de mi vida. Es ahí reconocerte después de llorar y llorar, reconocerte que a ti misma y decirte en voz alta te vas a morir. Más pronto que tarde. No sabemos cuándo, pero te vas a morir y tienes mucha cosa a tu alrededor que hay que gestionar. Fueron días de proceso personal arrasador, porque pues, por mi cabeza ha pasado mi epitafio y
y también todas las cosas que no podía dejar de decirle a las personas, a una serie de personas que querría decirles, ¿no? Y también cómo iba a ser esa conversación con mis hijos, cómo iba a ser esa conversación con mi madre, cómo me iba a despedir del amor de mi vida. Y entonces, aunque realmente lo recuerdo como algo terrible, realmente yo creo que es de ahí, de donde me nace a mí la fuerza no la fuerza, quizá el vaciado de la rabia. Es algo que si estás en casa o estás con tu pareja no vas a hacer. Es un ejercicio que no vas a hacer. Pero como te quitan el filtro y te encierran, pues es como... No te queda otra. Pues entonces yo lo lloré todo, lloré un mar entero. De alguna manera, o sea, Porque yo tenía 1 hora al día de... bajaste al infierno, o sea, al fondo de... Yo bajé a todo y tenía todas las horas del día menos... Ponle 2, 3, y además dormía poco porque me daba miedo la oscuridad, porque de noche todo se ve peor y todas esas noches, todas esas horas de dolor, no físico, bueno, a veces dolía tanto que era casi físico, pero de dolor emocional, de despedida, de asumir y de decir, bueno, pues... También de reconocerte que lo que te quede por delante que no lo sabes, tiene que ser bien. Tiene que ser de disfrute, tiene que ser de hacer esas cosas que no has hecho, de decir lo que no has dicho, de reconciliarte contigo misma, como persona, como mujer, como trabajadora, como periodista, como madre, como amiga, como hermana, como hija, como todo. Y yo salí del hospital diciendo, pues ahora lo que dure. Y en lo que dure tiene que ser bueno. Pensando solo que pues lo que era mi mayor miedo, mayor que la muerte, que es el dolor. Ya. Que yo soy una flojita. Sí, es que el dolor, yo no puedo imaginar lo que es el dolor de este tipo de enfermedades que es heavy metal, pero yo también tengo pánico al dolor y también, o sea, casi más que a morirme, porque es un poco esto, ¿no? Morirte, te mueres, punto. Es peor yo creo, para los Para los que se quedan, claro, lógicamente. Pero el vivir con dolor sí que eso tiene que ser... Ese era mi miedo más absoluto era, y le pregunté muchas veces a la oncóloga si qué me iba a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, nunca fue muy, muy explícita, pero digamos que mi tumor lo que estaba haciendo era carcomer un poco a su alrededor, ¿no? Entonces, pues lo mío sería un desenlace de pues que terminara de reventar alguna de las venas vitales. Que eso fue un poco lo que precipitó que me operaran, ¿no? Claro, es que, vamos ahí, o sea, al final tuviste una cirugía. Sí, tuve la macrocirugía porque, bueno, después de 6 meses de quimio, la quimio esta en la que teníamos puestas toda nuestra esperanza y que además me estaba sentando también, que yo digo, bueno, pues aunque tenga que estar así otro año, 1 año, 2 años, como me sienta bien y tal, pero a los 6 meses de quimio no había reducido, no llegaba al centímetro. Entonces, claro, fue un jarro de agua fría total. Entonces, ahí la oncóloga pues nos dijo, bueno, que para ella como oncóloga era buena noticia porque el tumor se había estabilizado, no había crecido, es más, se había reducido un poquito, y yo decía, bueno, es que no tengo vida para que se me reduzca esto. Y dijo, bueno, pues no... dice, cuando a mí me trataron los oncólogos digestivos, ¿no? Entonces tienen un comité, el comité de tumores digestivos, que es multidisciplinar, y ahí se reúnen los radiólogos, los oncólogos, en mi caso también los endocrinos,
los cirujanos, todos, ¿no? Entonces ahí analizan los tumores. Y entonces, cada caso, ¿no? Caso por caso, y un poco, pues que son decisiones colegiadas, digamos. Entonces, la oncóloga nos dijo, yo he visto por primera vez a los cirujanos como dispuestos a quizá operar más adelante. En realidad, lo que había detrás de todo esto es que había una vena que se estaba ya Que estaba llegando ahí. que estaba y tal. Entonces, pero ellos son siempre muy conservadores. No es lo mismo para un hospital. Y yo estoy enormemente agradecida a mi hospital, que es el de Marañón, y a la sanidad pública, por la que creo que debemos de luchar tantísimo, ¿no? Pero no es lo mismo para ellos como hospital que se te muera un paciente con un tumor tan grande que se te muera en la mesa de operaciones. Pero mi oncóloga dijo, yo te voy a pedir una cita con los cirujanos para que te vayan viendo, porque lo que ellos dijeron fue, vamos a darte 6 meses más de quimio. Y en junio ya vemos qué tal. Y dijo, pero es que yo quiero que te vean los cirujanos porque no es lo mismo ver una foto, es un tumor, es algo muy frío, yo quiero que ellos vean detrás de esa foto de tu tumor lo que hay es una persona joven todavía, que está fuerte, que tiene energía, que tiene ganas, que quiero que te vean. Y entonces, pues cuando nosotros entramos, cuando yo entramos al cirujano, nos dijo, bueno, pues hoy vamos a decidir vosotros y yo si te operamos. Y dije, ¿eh? Pero, ¿hoy? Y dice, sí. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que no te quieres operar? Le has cogido cariño al tumor. Es como, no. Por la primera vez me dijo, ¿pero tú te lo notas? Digo, no, yo no lo noto. Y me dice, ¿cómo no lo notas? Sí. Total, que me tumba y me dice, mira, está aquí es donde está todo, ¿no? Y entonces él cogió un boli y un lápiz y unos rotuladores tal. Entonces empezó a dibujar y dijo, bueno, esto... Nos dibujó las arterias, las venas gordas, ¿no? Y dibujó un poquito algunos órganos y dijo, esto es el bazo, lo vamos a quitar. Esto es el páncreas, aquí parte el tumor, vamos a quitar todo lo que sea necesario del páncreas, intentando salvar la cabeza. A lo mejor hay que quitar un poco de colon, a lo mejor hay que quitar un poco de estómago porque aprieta por abajo, porque aprieta por arriba. Y tú es como, hola, son mis órganos, pero... ¿Sabes? Entonces él fue tachando con tal lo que iban a quitar y lo que tal y dije, ya, pero digo, escucha, pero yo es que el jueves tuve una reunión con la oncóloga y me dijo que hablábamos de junio. Y dice, ¿en junio? No vamos a esperar hasta junio. Y con las mismas llamó a la oncóloga y dijo, Gabriela, no, esto hay que operarlo ya. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que debilite la quimio? No. ¿Colon? Sí, claro, pues hay que quitarlo, se quita el colon, no pasa nada. ¿Y tú? Es como, bueno, espera. Bueno, vale, pues nada. No, esto no sé qué hay que esperar, pero... Sí que había una discrepancia, no querían, porque la operación era tan complicada, tan arriesgada. Bueno, él no comentó, supongo que por no darle más emoción al tema, que había la vena que va desde el hígado a los intestinos, estaba dañada, ¿no? Y que entonces eso era por lo que él no quería esperar. Claro. Y pues se peleó. Porque se tuvo que pelear con toda la unidad de cirugía y bueno, con los que toman las decisiones. Pero claro, yo salí de esa consulta y dije, hostias, Joan, que a lo mejor hay que yo no digo que sea fácil, pero, ¿sabes? Ya no era un clavo ardiendo, ya era, era como, era una puerta por la que salir. Sí. Es como que igual se abre la puerta y salimos a hombros. Pues sí. Y eso fue, entonces tenía cita la semana siguiente por lo de la quimio, ¿no? Para ver qué tal me había sentado el último ciclo y no estaba mi oncóloga, entonces, pero una chica una vez me dice que hay una discrepancia y que a lo mejor no me operan. Claro, o sea, fue un sub y baja porque yo no pensaba que había opción de operarme. Me dice este señor que sí, me dibuja la operación en un papel. Yo salgo y digo, hostia. Y a los 4 días otra vez como, hostia, no, que me vamos a esperar a que reviente. Fue un sub y baja emocional muy duro también, muy duro, porque además era una rabia, porque además ahí tienes la sensación de que eres un puto número.
Y yo decía, pero yo, o sea, el riesgo, o sea, porque nosotros tuvimos siempre mucho miedo, pero ni una duda. O sea, mucho miedo, pero ninguna duda. No. Claro, si hay una oportunidad de decir... Claro. Es como porque tenemos que ir a por todas y si me quedo, me quedo. Sí, claro, Claro. pero o sea, aquí ya sé lo que hay. Aquí es esperar. Y bueno, pues llamaron muy rápido, estaba en la consulta de la psicóloga, cuando me llamaron de admisiones para decirme, era jueves, que ingresaba el lunes, que me iban a operar. De jueves a lunes. Yo es como, ¿qué lunes? Y me dice, este lunes. Este lunes. El lunes 14, y yo es como, hola. Prepárate la maleta. Y entonces, bueno, sí, imagínate la sesión con la psicóloga, fue como... Hostia, qué fuerte, tía. Digo, no puedo estar en mejor sitio, Claro, claro. no puedo estar en mejor sitio. ¿Y cómo son esos días de jueves a lunes, Elena? Porque claro, imagino Muy que se juntan duros. por un lado Muy duros. la posibilidad de que todo salga bien y la claro, posibilidad de quedarte en la mesa de operaciones. Pues ingresaba el lunes me iban a hacer embolización, me iban a, digamos, a sellar algunas venas para evitar el sangrado masivo y la operación no era hasta el martes, pero ya ingresaba desde el lunes y fueron días, yo el jueves fue un día de comunicarle a todo el mundo que me iba a operar y el sábado tenía un bolo con mis batuqueras y nos fuimos de bolo. Me regalaron así una bolsita de, un montón de cositas, ¿no? Para darme toda la fuerza y toda la energía. El domingo comí con mi familia, con mis hermanos y con mi madre, con la excusa de ver el ático de mi hermano, con lo cual era como más liviano. Pero bueno, mis sobrinos, los 13 que somos, ¿no? De núcleo familiar. Y lo difícil fue hablar con mis hijos. Yo a mi madre ya le dije que me iba a operar y, digamos, delegué a mis hermanos el que la sujetaran anímicamente. Pero lo difícil fue hablar con mis hijos porque esto era marzo, veníamos de una evaluación, habían traído unas notas fatales en su línea, no tengo... Por supuesto que les afectó, pero no hubo en su rendimiento cosas que no hubiera habido el año anterior, Honestamente, podía decir que es que fíjate con el año que han pasado, pero honestamente no fueron peores que la evaluación del año anterior, ¿no? Entonces, por esas fechas. Y entonces, yo les había regañado muchísimo hasta la saciedad, ¿no? Entonces, bueno, pues con la psicóloga ya yo le decía, claro, no me puedo morir porque no se pueden quedar con la sensación de que han sido una decepción para mí. Entonces de repente fue como, pero ¿por qué he dicho tantas? ¿Por qué he sido tan bruta? ¿Pero por qué les he dicho todo esto? A la mierda los estudios, pero claro, es tarde. Entonces la psicóloga me decía, Elena, no te puedes retractar, porque todo va a salir bien. Entonces no te puedes retractar porque todo lo que les has dicho en respecto a su rendimiento y a su forma de realmente lo has hecho por su bien, porque realmente pueden hacer más y mejor y tal. Pero lo que sí tienes que hacerles ver es que son para ti mucho más que un expediente académico, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una conversación muy difícil, porque tienen 14 y 16. Y no están... Entonces, bueno, pues mi hijo mayor es muy optimista, es un optimista irreductible como su padre. Y entonces yo le dije, bueno, Damián, bueno, pues con toda la sinceridad y con todo lo que pude leer. Y él me dio un abrazo y me dijo, ya verás, mamá, que todo va a ir muy bien, y tal, como si me fuera a examinar del carnet de conducir al día siguiente, ¿sabes? O sea, con esa naturalidad de un adolescente de 16 que, bueno, pues que ya está. Me dio un súper abrazo y me dijo, mamá, mucha fuerza mañana, ya verás, qué tal, qué cual. Yo le dije, bueno, pero de verdad, yo le dije, eres mucho más para mí, eres todo para mí, ¿sabes? Tienes que estudiar más y tú lo sabes, pero es todo para mí. Pero con Manel no fue posible.
Porque me dijo, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero no te vas a morir, pero no te vas a morir. Y se puso a llorar y dijo, mamá, me acuesto, me voy a la cama. Y ya para entonces ya estaba hecha polvo. Claro. Hecha un desastre. Y le dije, por favor, Manel, no... Bueno, que sepas que te quiero tantísimo que no te lo puedo... ni yo tengo las palabras para decirte lo que te quiero y cómo te quiero. Pero Manel siempre tuvo más miedo que su hermano. Bueno, siempre hay... Él siempre tuvo más siempre hay miedo, alguien ¿no? que- Porque... Entonces, y además él sí, pero porque siempre, cuando estaba en el hospital y llamaban, y me decía, pero me estás diciendo la verdad, pero me estás diciendo la verdad. O sea, él siempre es un poco como sospechando que los mayores aplicamos el filtro a todo lo que, a cada vez que hablamos con ellos, ¿no? Y más de una cosa así. Y yo siempre fuimos muy sinceros, en esta misma cocina, aquí, Manel, yo, Joan y Damián, que les dijimos que Lo que había. tenía un tumor, que iba a ser un proceso difícil, que no sabíamos, que en realidad no sabíamos nada, pero que habría días en los que yo estaría muy cansada, me encontraría mal y probablemente vomitaría. Y bueno, ellos penséis, como si te va a caer el pelo. No, no se me va a caer el pelo, pero igual hay días que solamente voy a querer que me achuchéis o que os tumbéis conmigo a ver una peli, habrá días que no tenga fuerza ni para eso. Que te cambie el carácter. Y que esté triste y ellos fueron muy conscientes y aquí teníamos, mira, ahí teníamos las pastillas. Ellos participaron siempre de la dinámica de mi quimio y llegada la operación, pues claro, mi hijo mayor sí que lo compartió con sus amigos, más con sus mejos. Pero mi hijo pequeño no, porque lloraba. Claro. Y entonces él Lo vivió más en soledad, ¿no? más, Quizás más interno. más para adentro, más sufrimiento. más difícil de... Porque al final ahí, y en esa sed, sobre todo es miedo. Ahí es miedo, y el miedo es muy grande. Ese vacío, el miedo te ocupa el estómago y te da la sensación de que no cabe nada, no tienes nada más que un enorme agujero de miedo. Y entonces ese miedo, cuando tú lo has sentido en carne propia, sabes que lo tiene que estar sintiendo él con 14 y te arrasa. Yo te quiero preguntar una cosa. Has hablado de que vosotros os habéis comunicado mucho, lo habéis hablado mucho, y yo soy de la opinión de que cuando un tumor, un cáncer entra en una casa, la comunicación es fundamental para que todo el mundo pueda soltar y que todo el mundo pueda percibir afecto, escucha activa y Total. tal. Porque recuerdo cuando yo estuve trabajando con enfermos terminales, que además era muy joven y tal, y yo trabajaba en la sierra en ayuda a domicilio con enfermos de cáncer, con gente súper mayor y que vivían el cáncer como algo a esconder. Y es que entre las personas de la casa ni siquiera hablaban, y lo escondían y lo tapaban, y venía alguien a verlos y tenían como que fingir que estaban bien. Y claro, a mí me parecía todo tan antinatural, tan horrible, y además que yo creo que debió ser de los primeros talleres yo hice un curso con el gobierno canario de cuidados paliativos e intervención psicosocial en enfermos terminales. Y debió ser de los primeros, porque estoy hablando hace 20... Espérate, tenía 20 años, 22 años, pues ¿cuántos tengo ahora? Pues 26 años hace de eso. Y para mí eso fue, lo que te digo, lo importante que es la comunicación, tanto en el entorno familiar como en el entorno institucionalizado. Es decir, residencias y hospitales, porque yo no puedo entender, sabiendo lo que sé y viviendo lo que hemos vivido, que ante una enfermedad así
puedas estar atrapado en una habitación de hospital sin nadie en un momento en el que te acaban de comunicar que tu vida tiene una fecha de caducidad cortísima, que no sabes cuándo, y que además no tienes un soporte emocional al que aferrarte. Bueno, lo del hospital es que la pandemia ha hecho mucho daño en muchos supuesto. sentidos, porque yo cuántas veces he pensado esto es ahora, que ya era simplemente a la vuelta de ese verano loco que abrimos las puertas y claro, y luego tuvimos que cerrar, y luego hubo casos. En mi caso, lo que pasó en mi planta es que hubo varios casos y se cerró, se confinó, entonces estaban prohibidas las visitas, terminantemente prohibidas. Pero claro, hicieron la excepción porque yo dije, me voy a volver loca, o sea, me voy a volver literalmente loca si no dejáis que pase. Y luego, bueno, tengo que decir, ahora que no nos oye nadie, que tuve alguna que otra visitilla que se pudo escapar con, quería darle un libro y me voy. Que alguien hizo un poco la vista así tal. La excusica que... Entonces tuve alguna visita que me alegró el alma, ¿no? Nunca más de una al día, también te digo, y nunca más de una hora. Pero, o sea, pero te quiero decir, ahí, a mí me pasó ahí la pandemia. Ya no puedo hablar de residencias y tal, porque luego el cuidado, el cariño de todo lo que tiene que ver con oncología es absolutamente brutal. Desde las enfermeras hasta las asistentes celadoras y auxiliares médicos, doctores, cirujanos y universitarios, ¿no? Y médicos residentes absolutamente. Y bueno, es una pena y quizá merecería, porque hay una ayuda psicológica que te pone el hospital cuando, pero de verdad de muy malas condiciones, muy malas condiciones. Es terrible porque se presentó una chica que era muy joven, yo estaba desayunando con la boca llena, no me dijo si yo quería, me dijo soy tal y tal y tal, soy fulanita de tal y soy psicóloga y me han dicho que te han diagnosticado un tumor, ¿quieres hablar del tema? Sí, colega. Y es un poco como, pues... Igual no, igual contigo no. No, y en cualquier caso, no ahora, que estoy desayunando, gracias, pero no, con mi melocotón en la mano, me acuerdo perfectamente que era como... Y con una chica que estaba a su lado, que tenía una cara de susto, que es como... No, el susto ya lo tengo yo, gracias, no, de verdad. Luego vino en otro momento y hablamos un poco más, ¿no? Que vino a la hora de la comida, digo, chica, ¿qué cosa tenéis aquí con lo de...? Y dice, no, es que pues cuando podemos, porque hay veces que te atienden y a lo mejor estás yendo a una prueba. Digo, es que no son formas de atender. O me atiendes en condiciones o no me atiendas. Porque es que me haces más mal que bien. O sea, es... Y yo lo que pasa es que he estado muy acompañada psicológicamente, creo que nunca he tenido ningún problema en decirlo. Yo estaba yendo a un psicólogo por mis mochilas. Como todas, ¿no? Como estamos todas. Entonces la llamé un día y le dije, oye, mira, Amparo, ¿te acuerdas lo de las inseguridades y tal? Pues vamos a cambiar el tema. Ya me ha pasado esto y ahora resulta que parece que me voy a morir más o menos en breve. Dije, ¿tú cómo lo ves para seguir ayudándome? Y me dijo, si tú quieres, seguimos. Y la verdad es que yo me he sentido, incluso en tiempo que estaba en el hospital, después de la operación, y ya lo hemos hecho online y la verdad es que yo me he sentido súper acompañada. Y la comunicación, ella también me ha enseñado un poco, ¿no? Hemos hablado mucho y también me ayudaba a mí para a la hora de gestionarlo, ¿no? De gestionar la propia comunicación aquí, ¿no? En casa. Nosotros en casa lo hemos hablado, a los niños esperamos a decirlos. Se enteraron, bueno, pues después de ir a la oncóloga la primera vez, que ya sabíamos lo que había y hacia dónde íbamos, que era un mal camino, pero bueno, no hay que llorar, no hay que decir directamente, mira, pues no, vamos a ir viendo, el proceso es duro, o el cáncer nos pasa a toda la familia y siempre, y ya digo, con las medicinas y con las pruebas y hoy vas al médico, cuando veníamos del médico, ¿qué os ha dicho y tal? Ellos han estado siempre muy presentes y yo cuando estaba en el hospital la operación fue brutal, porque
Como os decía, yo ingresé el lunes para que me embolizaran varias venas y vasos. Y al día siguiente me bajaron a quirófano a las 8. A las 5 o 6 de la tarde llamaron a Joan para decir que estaba yendo bien, pero que no habían terminado y que casi con toda seguridad a las 9 tendrían que parar para seguir al día siguiente. Como así fue, pararon a las 9 de la noche, me dejaron en coma inducido y continuaron al día siguiente. Pues me pusieron 15 bolsas de sangre, entré 2 veces en parada. Pues la operación era tan difícil como se preveía y tan complicada como se preveía, ¿no? Y entonces remontar todo aquello, pues me quitaron finalmente, pues con el tumor, todo el bazo, 2/3 de páncreas, un trozo de colon, pero el estómago no hizo falta. Y lo más difícil, repararon la vena que ya estaba tocada. Que eso fue la parte más difícil, porque es una vena gorda, la vena porta, y bueno, pues hicieron ahí un cortapega y tal. Y luego, pues yo estaba, el posoperatorio fue muy doloroso. Y yo no quería que me vieran los niños, pero intentaba hablar con ellos. Y cuando ya me quitaron porque tenía muchos cacharros, tenía 2 drenajes, la sonda, tenía la alimentación parental, en fin, pues. Y dije, mira, chicos, no necesitáis ver esto. Yo intentaba hablar, vinieron a verme una vez, un poco para quitarse el susto, pero dije, no hay necesidad. Luego yo ya enseguida empecé a caminar y tenía que caminar, lo que pasa es que, claro, yo en el postoperatorio no hacía ni cuando me bajaron a planta, 2 días, al día siguiente se me infectó la vesícula, me tuvieron que volver a abrir para quitarme la vesícula, la vena arreglada hizo un trombo. El miedo que tenían los médicos era real, o sea, realmente la operación total. fue muy complicada. Fue muy complicada. Y en todo ese proceso, en el mes y pico que estuve en el hospital, pues yo no puedo nada más que hablar maravillas del sistema. De este sistema que nos quieren. Solamente tuvimos un problema y cuando tenía el dolor en la vesícula es porque son pocos y no encontrábamos un celador que me bajara a hacer el TAC y estuvimos esperando muchas horas a que me hicieran el TAC y yo entiendo que es una reivindicación justa, pero claro, el problema es que es tu vida lo que está en ello. Claro. Entonces, bueno, pero el trato de las enfermeras, de las auxiliares, ese cariño infinito, y de mi cirujano que venía todos los días a verme, incluidos los domingos, vestido de calle, Sí. para ver qué tal venía, qué tal estaba. Este señor yo le debo la vida entera. Es que, a ver, o sea, cuando llega algo así, lo único que tenemos es la sanidad pública. Es lo único Eso. que... Sí. Es lo único que tenemos. Y a ver, esto, o sea, yo no quiero hacer aquí ahora el sacar el panfleto. No, yo no quiero sacar el panfleto, lo que pasa hay. que lo he vivido tan... O sea, creo que, bueno... O sea, mi caso es como tan... Además es que es un hospital público y es un hospital de referencia, es el hospital referente en la investigación y tratamiento de estos tumores, que yo fui al que me tocaba, ¿eh? Sí, pero es ahí, o sea, pero es que ajá. realmente, de verdad, tenemos un personal sanitario que vale un Potosí. Y yo tampoco quiero, bueno, sí que quiero sacar la bandera, ¿qué coño? Es que sí, quiero reivindicárselo Sí, no, entero. A ver, yo estoy No, yo creo completamente que es- de acuerdo en reivindicarles porque, o sea, yo he trabajado en un hospital, por lo cual sé lo que hay, sé lo que ha habido de recortes y sé cómo se está recortando porque además yo trabajé en un hospital público de gestión privada.
de Valencia, con lo cual sé muy bien lo que es la privatización, porque, bueno, pues porque allí lo ves más todavía, que creo que la sanidad pública en Madrid ha intentado hacer, bueno, desde la marea blanca, la lucha que han intentado llevar ha sido un poco el que no suceda lo que ha sucedido fuera, ¿no? Que no se acabe privatizando hospitales enteros y demás. Y creo que hay que recuperar ese espíritu porque hay algunos que todavía siguen queriendo seguir privatizando. Entonces, aquí sí que yo también voy a sacar y es de, yo no sé si la gente es consciente, la gente que apuesta, porque luego también hay discurso entre la gente que dice, no, es que yo prefiero ir al privado, tal, pero es que tú vas al privado para hacerte una mamografía más rápido, o un TAC, o un tal, pero cuando hay un Pero problema, lo gordo... cuando tienes un cáncer, no vas al privado, No, vas al público. Y además, los seguros, cuando tú tengas un cáncer, ya verás cómo no te renuevan la póliza así como... Tan fácil, ¿Qué pasa claro. en Estados Unidos? Con los Claro, lo estamos viendo. Claro. Si es ¿No que es? se está viendo, entonces... ya he hecho mi panfleto. No, pero es que es verdad. Pero es cuando- que es así. Cuando Es hay que un es así. problema, al final acudes a la sanidad pública, ¿sabes? Entonces Claro. dices... Entonces, el hecho de que no haya suficientes celadores, suficientes auxiliares, suficientes médicos Enfermeras. y enfermeras, y no tengan medios los hospitales, son vidas. Y no hay otra. O No sea, hay otra. es que son No hay otra. vidas. Y ahí sí que, pues eso, hemos soltado el panfleto. Bueno, Bien pues... soltado. Pues Muy nada, buena, señora Manolita. Aquí estamos. Volvemos a vernos con Elena. Tú no sabes la ilusión que y... me hace ver a Elena de nuevo. Porque... y verla así de bien. Hostia, pero hoy Hay que he dicho una decirlo, que no, palabra. que no lo hemos dicho, pero hay que decir que la otra vez cuando la vimos, que yo era la primera vez que te conocía, te vi bien, pero hoy te veo espectacular, todo hay que decirlo, así que nos alegramos mucho. Sí, sí, porque había estado... Es que yo he llorado, ¿eh? He llorado escuchando hemos llorado todas. a Elena porque me estaba así llegando a mí tal, porque la conozco y no puedo dejar de emocionarme con lo que has dicho. Entonces, pero tú ahora estás bien. Yo ahora estoy bien y ya estoy con mis revisiones sagradas. Lo mío es no lo quieren llamar milagro porque son hombres de ciencia, pero es un milagrito porque el bicho era tan grande como inofensivo. Por eso creció y creció y creció sin dar la cara, porque no... Entonces luego lo han quitado, que era lo difícil, y ya no tengo de hecho no he tenido ni tratamiento oncológico ni nada. Nada más que ahora la revisión cada 3 meses como sagrado. Claro, eso agua de mayo. O sea, Eso como vamos, que no... Y a cuidarse, ¿no? Ahora ya, mi vida es ya cuidarme un poco, pues hacer ejercicio, comer bien, no tener vicios. Eso es complicado. Eso es lo complicado, ¿no? Eso sí. El que dijo que se puede uno divertir sin beber, pues era alguien que no ha bebido y no, porque una copita de vino, pero bueno, yo puedo brindar una copita de vino, eso sí, puedo y lo hago por la vida. De vez en cuando. Pues ha vuelto a trabajar y todo. Y todo. Ya estás en el trabajo. Que eso también es muy bonito, cuando hay un sitio al que volver, porque para mí que el trabajo ha sido tan importante, que he sido una loca del trabajo, la esperanza, el decir a lo mejor vuelvo y tener un sitio al que volver, eso ha sido también para mí vital y el recibimiento no podía ser mejor. Mis compañeros me han esperado y me han recibido y han dejado para mí temas importantes y dosieres importantes. Mi jefe ha apostado por esperarme, aunque esperaba sin saber muy bien a qué. Y entonces yo profundamente agradecida. Eso junto con el cariño y con todo lo que me han arropado, todo mi entorno y saber que tienes eso, un sitio al que volver cuando trabajas y en unas condiciones buenas, porque mi jefe era el primero que dijo no puedes pasar de 0 a 100, ¿no? Claro. Entonces, pues respetando mis digestiones, yo voy todos los días, porque así lo he elegido yo,
pero vengo a comer a casa y ya teletrabajo por la tarde. Pero hago mi digestión y como mis cositas más Porque controladas tienes y tal. que tener cuidado con las comidas. Por lo menos al principio, ¿no? Entonces llevo ya 2 mesecitos trabajando y cogiendo el ritmo. cogiendo ritmo y todo esto se ha quedado como un gran paréntesis en mi vida, ¿no? De aprendizaje y de conocimiento, de autoconocimiento y de lo que he aprendido de verdad es a agradecer, a ser una persona agradecida y a valorar todo lo que tengo. Y te voy a preguntar, ¿y cómo está Joan ahora mismo? Soltando todo lo que llevo. Porque él Porque ha sido una olla a presión muy grande. Él ha aguantado toda la presión porque ha sido mi bastón, mi sustento, el de sus hijos, el de mi madre, el de mis hermanos, ha sido la correa de comunicación con mis amigos y él ha tenido que lidiar con su propio miedo. Claro, es que ha tenido que ser muy duro para él. Sí, lo que pasa que, bueno, pues él ahora está empezando, ahora estamos empezando a soltar todo eso que lleva acumulado, que es mucho. Y bueno, lo que pasa es que los hombres se resisten a hablar, ¿no? de eso que les duele tanto y Son porque él es más valiente, a él no le da tanto miedo al dolor, pero sí le da miedo a la muerte. Es que ellos son más cerrados, no quieren hablar, no quieren, sobre todo de lo que sienten. Y Entonces eso, nada, duro. por más que yo le he ofrecido que vayamos, ¿no? Con mi psicóloga y que suelte o que vaya o que busque tal, pero bueno, él... Pero sí, va soltando. Yo creo que ahora teníamos todos como el... Y vamos ahora como creyéndonoslo, ¿no? Claro. Los niños ya menos, ¿no? Pero él y yo creo que estamos todavía gestionando la cabeza, ¿no? Porque la palabra curada, ¿no? Se nos pasea ahí por la mente, y no queremos agarrarnos a ella, Claro. pero ahí está, flotando, ¿no? Que... No os atrevéis No damos ya nada por hecho. Lo que hemos Claro. aprendido también es a no dar nada por hecho, ¿no? Entonces... Pero sí, ahora pues tratando de recuperar la rutina, ¿no? Claro, La vida normal. Que diría. volver a trabajar fue sin duda como el paso ya más evidente de que habíamos vuelto a la normalidad. Porque claro, yo estaba muy bien, pero seguía en casa. Entonces es un poco como... seguía un poquito mano sobre mano y entonces como de un poco pesada con todos, ¿no? Claro. Y con todo. Y entonces volver a trabajar sí que nos ha devuelto a una normalidad, como de repente otra vez no nos da tiempo a hacer las cosas, todo, no sé qué, vas tú a por él, vas... Claro, yo me encargaba de muchas cosas, ahora hemos vuelto a la corresponsabilidad. Claro. Pero antes yo era más un poquito la casa y él un poco la... Él nos ha sujetado a todos. El sostén Él nos ha sujetado. de la familia. Nos ha sujetado a todos, eso es la verdad. Yo la verdad que te estaba oyendo y claro, yo con mis años pues he visto a muchas personas pasar por esa situación. Y es verdad que es muy importante que la familia esté ahí y tenga dónde agarrarte, ¿no? Porque... Los momentos más... Yo sé que lo ha pasado mal porque los momentos peores compartíamos pastillica, ¿sabes? Para bajar la ansiedad, ¿sabes? Ya me El imagino. lorazepam es como, bueno, cuando teníamos a la oncóloga al día siguiente es como que nos tomamos una medias, venga, va. Había momentos de ansiedad cuando se acercaba alguna revisión, cuando tal, ¿no? Entonces, y bueno, pues, por ejemplo, cuando la operación ya se habían relajado un poco las medidas, justo esa semana, la semana anterior cambiaron y relajaron las medidas del COVID, entonces le dejaron que se quedara a dormir conmigo, ¿no? La primera noche antes de la operación, ¿no? Entonces, bueno, pues dormimos ahí juntos y fue... Porque ahí era, claro, el miedo, pero la esperanza, había tanta esperanza ahí, Claro, es y tanto miedo también, porque, o sea, y ahí sí,
ninguno quiso despedirse, ¿no? Porque ahí sí que estábamos aferrados a una esperanza. Claro. Pero hubo otros momentos antes de que una operación fuese una posibilidad que sí, sí lloramos el miedo, ¿no? Sí lo dejamos salir. Porque si no, pues te revienta, ¿no? Mira, hoy hace un año que se murió Almudena Grandes. Para mí fue terrible, terrible. Porque es mi escritora favorita y entonces fue un poco como... Y ella había escrito esa columna que yo había leído en el hospital, cuando que ella estaba como tan animosa, como tan tirando para adelante, como tanto... Entonces ahí ahí lloré miedo porque yo decía, me voy a morir también, como ella. Ya. Me voy a morir. Es que dio mucha pena la Almudena, mucha pena. Sí. Porque además era una mujer tan... Pero ahí, por ejemplo, yo ahí me harté de llorar y de llorar con Joan, le dije, es que no quiero morirme. Claro. Y sé que... Y vamos a ello, ¿no? Y ya lo sé, pero no quiero. Y hay que hablarlo, pero no hay que aplastar las esperanzas del otro, ¿no? Hace poco que le escuchaba a su marido hablar en la radio, que hablaba de eso, ¿no? Bueno, que ha sacado el libro de póstumo y tal, y entonces decía eso, que la intimidad del dolor, esos momentos en los que uno tiene que ser capaz de expresar el miedo. Entonces yo sé que Joan no lo expresaba por no... Pero sí, o sea, sí nos hacíamos saber el uno al otro que muchas veces no hacen falta las palabras para decir, bueno, estamos aquí y tenemos miedo y apretujarnos todavía más como si se nos fuera la vida en ello, que se nos estaba yendo un poco, ¿no? Yeah. Pero la noche antes de la operación, ahí no nos permitimos ninguno no. Caer. No. Ahí solamente había esperanza. Nos habíamos despedido muchas veces antes, sin necesidad en ese no. Ese era el momento de la esperanza de tía, qué fuerte. Claro, es que después de estar pensando que te vas, de repente surge una esperanza, pero que además es de un día para otro, asimilar todo eso. Asimilarlo es que ha sido una montaña rusa de emociones todo este proceso, pues asimilar primero un diagnóstico muy malo, luego asimilar que tienes una oportunidad, que te van a operar, luego que no, tú no quieres esperar, pero ellos sí que quieren esperar, luego que de repente es como que te operan. Y luego es eso, luego perder la cabeza con el dolor, ¿no? De decir, cuando tu cuerpo quiere tirar para adelante, pero tu cabeza no, porque está paralizada. Claro. Y yo decía, pero sí, y mi cirujano me decía, pero Elena, si hemos pasado lo peor, vas a llorar ahora. Claro. Ya, pero digo, pero esta lleva su ritmo. Ya. Y antes no habías tenido... Tú muy bien con las vísceras, pero yo ahora con esto estoy necesitando otro tipo de ayuda. Claro, que me ayude ¿Por qué no? Porque la cabeza, a veces que el cuerpo tire, la cabeza no. Claro, porque y siente que no puedes más, que ya no puedes más, de otro día sin dormir, de otro día de dolor. Eso, es que si antes no habías tenido dolor... Claro. Y de repente... Y que soy muy floja. Yo ahí... Sí, que además si tenías miedo con eso, pues... Sí. Pues yo me alegro muchísimo, Elena, de estar aquí hoy. Yo también. Me alegro mucho de que hayáis decidido hablar de un tema que yo creo que puede ayudar a mucha gente. Porque aunque cuando estás metido en arena no quieres compararte con nadie, pero de verdad que luego escuchas y yo creo que... Y también, a lo mejor no tanto a lo mejor este programa no es tanto para las personas que están enfermas como para todos los que les rodeas. Es que es un poco, yo creo, el punto, ¿no? El que la gente pueda verse reflejada cuando un familiar tuyo o tú mismo también, ¿no? Pero tú lo vives de otra forma. Pero las personas que tienes alrededor que tengan un poco de idea de por las fases que pueden pasar es importante,
porque al final esto forma parte de la vida, o sea, la enfermedad y la muerte. La muerte. Y yo lo digo porque cuando uno es viejo, como yo, esto lo ves muy cerca. Entonces, y empiezan a desaparecer amigos y tu pareja, tu marido como el mío, y todas estas cosas. Entonces, es muy importante hablar cuando el miedo pues está en una edad que no debería estar. Que no debería estar. Así que pues yo no voy a decir más hoy porque hoy me voy a acostar yo un poquito emocionada. Yo igual le pido a la Serma una pastillita Para dormir relajada. porque yo me emociono mucho. Es que Hombre, el tema es... estoy mayor para esto. Entonces... Yo, mira, fíjate, pensé que no lloraría. Y sin embargo, bueno, pues sí, al final es verdad que te remueve, te remueve yo. Me siento una privilegiada porque lo soy y es un privilegio poder estar hablando a toro pasado. Pero de verdad es fundamental hablar con los niños, con la pareja, respetando, sin aplastar la esperanza, ¿no? Pero entendiendo el miedo, porque al entenderlo se hace un poco más pequeño o más llevadero, ¿no? Por lo menos. Yo antes no hablábamos nada y era muy duro todo. Sí. Era muy duro todo. Así que me voy con eso y lo dicho, Menfi. Elena, me ha encantado volver a verte y toda la suerte del mundo, de verdad. Muchas gracias, Manolita. Yo creo que hay una cosa que poco a poco se va perdiendo y un poco también lo que decía ella, ¿no? Que es nombrarlo, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad en la que, bueno, de hecho el cáncer mucha gente ni lo nombra, ¿no? Es como la enfermedad. Pero mira, Memphis, eso fue una cosa que nosotros tuvimos claro desde el principio. A los niños le dijimos que mamá tenía cáncer. Es que yo creo que es la... Cáncer, o sea, hay, con hay todas que las letras, nombrarlo, que iban a darme quimioterapia. Y no les hablamos de las palabras otras palabras gruesas como metástasis o cosas así, porque no lo había, Sí, o bueno. igual no tal, pero cáncer. Porque la primera vez te van a te vas a morir, bueno, como todos, algún día, en algún momento. Esperemos que sea tarde, pero... nombrarlo. Nosotros lo nombramos con todas las letras desde el minuto 1. Y creo que eso también ayuda a hacerlo más llevadero, como el miedo. Cuando tú lo reconoces y cuando tú lo sacas, se hace más llevadero. Y sí, es cáncer y no siempre significa muerte. Claro, yo creo que es eso, ¿no? Es decir, hay como un miedo a nombrarlo y como un agobio que dices, vale, es una enfermedad, es verdad que tiene un porcentaje muy elevado de mortalidad, pero dices, pero es que hay que nombrarla, porque si no al final le estás dando un poder Que no tiene sobre la ti, que no enfermedad, lo tiene. o que no debe tener. O que no debe tenerlo, efectivamente, pero al final tienes que nombrarlo, ¿no? Porque yo creo que es la manera un poco de, no sé si normalizarlo, ¿no? Pero de estar ahí. Y la muerte pasa lo mismo, ¿no? Te quiero decir, al final forma parte de la vida. Totalmente. Más que normalizar, naturalizar. Naturalizarlo. La enfermedad existe y va a existir. Y de hecho acabamos de pasar una pandemia Sí, que ha puesto patas arriba a todo el mundo. Sí, Todo el mundo. total. No, yo de verdad, nombrarlo de verdad que me parece fundamental y necesario, y nosotros también, a las cosas por su nombre. Luego ya, quimiopastis, tal, no sé. Bueno, yo qué sé, luego también puedes un poco tal, pero sí, no andar con mamá está mala. Es que es Pero eso. como, ¿qué es eso que tiene mamá? Cáncer. Eso que tiene mamá es cáncer. Eso es. Y además es que si no hablamos, claro, de las cosas, sobre todo con los niños, ¿no? Los hijos, ellos no son tontos tampoco. Nosotros lo que le pedimos es que nos preguntaran todas las dudas y que no miraran en internet. Que no se queden con... Ya. Claro. O sea, pero preguntad todo lo que queráis. Y además les dijimos que sepáis que con los tíos también podéis hablar. Claro. ¿Sabes? O sea, yo entiendo que a lo mejor si no me lo quieres preguntar a mí, pregúntale a cualquiera de mis hermanos, a los hermanos de Joan, ¿no? Preguntarles a ellos. A la abuela no le preguntéis. Claro. Sí, pero bueno, eso Porque es. no se entera muy bien. Pero si queréis saber lo que... pero
pero nosotros vamos a estar aquí para contestaros lo que queráis. Yo creo que eso es importante. Y es verdad, y bueno, preguntaron en la medida de sus... También es verdad que yo, como físicamente estaba bien y no... Era... La gravedad de la noticia chocaba un poco con la realidad doméstica, porque es como tenemos aquí a mamá que está súper pesada con todo, pero yo no la veo mal, o sea, porque de hecho no está mal. Pero bueno, Claro. pero hablarlo siempre ayuda. Bueno. Y una preguntita final. ¿Te ha cambiado en algo tu manera de ver la vida? En todo. Vamos. En todo. En todo, porque ya, para empezar, en cómo yo percibo mi propia vida, ¿no? Lo que merece la pena y lo que no merece la pena, ¿no? Y cuidar la gente que te quiere y que te tal. Y luego, el cambio más significativo aquí en casa, bueno, los estudios son muy importantes, porque lo son. Desgraciadamente, la sociedad que les ha tocado vivir lo son, pero somos más importantes nosotros, es más importante espachurrarnos en el sofá, es más importante pasar ratos de calidad con ellos y hablar y luego eso, cómo percibo el trabajo. El trabajo sí, porque hay que comer, porque tenemos esa costumbre, llámame excéntrica, como 3 veces al día y además me gusta también hacer viajes y cositas, entonces necesito un sueldo, pero ni de lejos lo es todo. Y luego profunda, bastante en paz conmigo misma también, porque me he sentido muy querida, muy querida a niveles que no sé si me merezco, muy querida y muy arropada y no es que tuviera la sensación de que no era, pero no era consciente de la magnitud del amor a mi alrededor. Entonces, claro, me quedo con eso. Me quedo porque eso me ha dado la vida. Hicimos un grupo, yo hice un grupo de WhatsApp que se llamaba Bye Bye Bicho. Y en ese grupo yo metí a mis hermanos y a Joan y a una persona de cada uno de los grupos, de forma que ellos sirvieran como, digamos, de portavoces, ¿no? Y tal. Entonces ahí estaban todas las noticias, ¿no? Del Bye Bye Bicho. Entonces de ahí se iba saliendo. Era una forma también de que Joan no tuviera que contestar a mucha gente, solamente ¿no? Sí, entonces él pasaba el parte, ¿no? Y tal, y me he oído tantísimas veces esos audios, tantas veces, que no os podéis imaginar. Y la reacción un poco en cadena, ¿no? Porque luego además la gente fue muy respetuosa conmigo, sabían que era muy difícil, sabía que iba a necesitar un tiempo, y luego fue llegando como toda esa y todavía, ¿no? Es lo que os decía antes de la gente que te dice, Elena, he pasado tanto miedo, tantísima gente con lo atea que soy yo, tanta gente que ha rezado por mí, las velas que se pusieron esos días. Y me llegó una amiga que me dijo, mira, entre la huelga de los transportistas, ¿os acordáis que no? Sí. Entre la huelga de transportistas y tu operación, esta semana no ha trabajado nadie en España. Muy bonito. Bueno, Pues yo creo que nos quedamos con eso nos vamos a con quedar. eso. Sí. Nosotras te hemos traído... Hoy no me lo puedo creer. Es que siempre tengo regalo. Esta vez no viene joyita porque No. Ya tienes una, Ya pero... tengo pero- mi joyita, por favor, soy Manolita. Eres Manolita. Eres la Manolita de honor. Madre mía, es que me súper encanta. ¿Esto qué es? Una camisetita. ¡Una camiseta de Manolita! Me voy a hacer una foto con la camiseta y voy a poner un post diciendo, lo voy a poner hoy, que hoy ha sido una Manolita más y he hablado de cáncer. Pues, joder, ha sido emocionante y compañera. Muchísimas gracias. Y no vamos, Porque... no vamos a poder cerrar hoy. No, seguramente no. Pero bueno, yo creo que
estamos las dos Que es- tocadas, emocionadas. Lo hablábamos esta mañana, ¿no? Es verdad que siempre tenemos, desde que empezamos el proyecto, todas las mujeres con las que charlamos son mujeres súper interesantes, con las que terminamos súper contentas nuestras charlas. Pero yo creo que el tema de hoy creo que es un tema del que no se habla y creo que la charla ha sido preciosa. Creo que tenemos muchos programas muy bonitos y seguro que vamos a tener muchísimos más, pero creo que el tuyo es muy especial. Y darte las gracias por abrirte en canal como te has abierto, por contarnos tu historia y sobre todo por hablar de cáncer y por hablar de muerte y por celebrar la vida esta noche, Y de esta amor. tarde con nosotras. Así que 1.000.000 de gracias, Elena. Gracias a vosotras Ay, por dar madre esta mía. voz a mi historia, que es una historia de vida. Y nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto, Manolitas. Vais a llorar con este programa. Como nosotras. Sí, pero Pero hoy nos Pero es llorar bien, es Sí. llorar bien, chicas. Sí, es Sí. llorar como cuando ves una peli de estas de domingo que es Mira, como, "Uy". mira, es que no, yo no aprendo. El otro día pusieron otra vez Sweet November. es que es un dramón. Es que, Es y un yo dije, dramón. ¿pero por qué? Tengo no, que ver esto, ¿no? Pues yo lo vi ahí, me harté a llorar, Ay. lloraba por ella, lloraba por mí, lloraba por Sweet November. Digo, Llorando por maravilloso. todo. Pues Sí. este programa es un poco así. Es, Pues sí. Es como una peli de chicas de llorar. Sí. Y, La camiseta me voy a poner y ahora. eso. Pues os damos las gracias a la Manolita Elena, a todas las Manolitas que nos escucháis y ya sabéis, podéis seguirnos en manolitasalafresca.com o en @manolitasalafresca en todas las redes sociales Eso. que hay. Que ya tenemos nuestro merchandising, que nos podéis ayudar comprando las joyas de Manuela Calavera y Y que- siguiéndonos en las redes sociales. Y que nada, que lo dejamos aquí. Que hasta el próximo programa. ¡Hasta luego! Adiós. Jo, chicas, que Ay, madre. muchas gracias, Ay, de verdad, me jo, parece muchas gracias a ti. una pasada. Yo igual lo mío lo tienes que cortar porque a mí empiezo ahí a llorar como una... No, no te pienso cortar. Oye, Pues esto has tan tía, pues yo horror. me he impresionado tanto cuando has empezado a llorar que digo, hoy, tío. Ahora sí, ahora lo he parado. Ah, no, no lo he parado. Medu, oh Medu, o Senhor que nos guías más, o silencio mortal do mundo. Estar en todos os lados, onde o mundo se destrói. Medo do chão que pisa, a morte vela. Medo que me olhes nossa luz. Esse volta ao medo, para que não te alcance, tenho que abraçá-lo.